Buen día. En el siguiente ejemplo abordaremos el tema de fenómenos térmicos a través de ejemplos. Para ello tenemos lo siguiente. Nos piden determinar la cantidad de calor que se requiere 5 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados para obtener vapor de agua a 100 grados centígrados. Para esto debemos recordar lo siguiente. Los estados del agua. Como sabemos, el agua puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Sin embargo, para pasar de sólido a líquido, tiene que pasar por un estado de fusión, la cual se presenta a 0 grados centígrados. De igual manera, para pasar de agua a vapor, la temperatura tiene que estar a 100 grados centígrados y a este estado se le llama vaporización. Tener en cuenta que todo ello es bajo condiciones normales, que es de una atmósfera. ¿Ok? Entonces, ¿qué fórmulas tenemos o qué consideraciones tenemos? Aquí podemos observar que la temperatura para que esté en estado sólido, es decir, hielo, tiene que ser menor o igual a 0 grados. La fusión se presenta a una temperatura de 0 grados. El estado líquido o agua está entre 0 grados centígrados a 100 grados centígrados. La vaporización se presenta a 100 grados centígrados y el vapor está a mayor de 100 grados centígrados. ¿Ok? Con respecto a la cantidad de calor, que es lo que nos piden, debemos tener en consideración las siguientes fórmulas. El calor necesario es igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura, que es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto en estado sólido. Para el estado de fusión, el calor necesario es la masa por el calor latente. De igual manera, para el estado líquido o agua, el calor que se necesita para elevar cada gramo un grado centígrado es equivalente a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. En el estado de vaporización, el calor necesario será igual a la masa por el calor latente de vaporización. Y en el estado de vapor, el calor necesario será igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. Otras consideraciones que debemos tener es el calor específico y el calor latente en cada estado del agua. Por ejemplo, en el estado de hielo, el calor específico va a ser igual a 0.5 calorías sobre grados centígrados. En el estado de fusión, el calor latente va a ser igual a 80 calorías por cada gramo. En el estado líquido o agua, el calor específico va a ser igual a 1 caloría por cada grados centígrados. Y en el estado de vaporización, el calor latente va a ser igual a 540 calorías por cada gramo. Finalmente, en el estado gaseoso o de vapor, el calor específico del vapor es igual a 0.5 calorías por cada grados centígrados. ¿Ok? Entonces, teniendo en consideración todo ello, primero, para resolver el problema, tenemos que ubicarnos dentro de esta gráfica donde estaríamos. Entonces, nosotros tenemos 5 gramos a menos 20 grados centígrados. Menos 20 grados centígrados, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en el estado sólido, porque nos dicen claramente que es hielo, el estado inicial es hielo. Entonces, ¿hielo dónde es? Aquí. O sea, estamos inicialmente aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer para pasar 5 gramos de hielo a menos 20 hasta 0 grados centígrados? ¿Por qué 0 grados centígrados? Porque en 0 grados centígrados es donde ya el estado de la materia, que en este caso es agua, se transforma en estado líquido. Y para ese estado de hielo tenemos una fórmula, que es igual a calor por masa por calor específico por la variación de temperatura. Entonces procedemos a aplicar la fórmula. Entonces, el calor necesario para pasar de menos 20 grados centígrados a 0 grados centígrados va a ser igual a 5, que es la masa, 5 gramos, 0.5, que es el calor específico del hielo, por la variación de la temperatura.
Recordemos que la temperatura final va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo vamos a llevar a 0 grados. Y la temperatura inicial es menos 20, porque está a menos 20 grados centígrados. Menos por menos es más. Entonces en el paréntesis solo va a quedar 20. Entonces el calor inicial, o el calor 1, perdón, lo vamos a llamar calor 1 porque vamos a usar varios calores de acuerdo a cada fase. El calor 1 es igual a 50 calorías. Hasta ahí estamos. Bueno, ahora nos encontramos en 0 grados. Ahorita estamos en 0 grados centígrados todavía en estado sólido. Pero justo en el estado sólido, para pasar a agua, vamos a requerir lo que es el calor latente. Y recordar que el calor latente va a ser igual a la masa, el calor va a ser igual a la masa por el calor latente. Entonces, tenemos que el calor necesario para pasar de hielo a agua va a ser igual a la masa, que es 5 gramos, por el calor latente, que es 80. El calor necesario para ello sería 400 calorías. ¿Listo? Ahora sí nos encontramos en estado líquido, pero a 0 grados centígrados. Entonces ahora queremos llevarlo a 100 grados centígrados. ¿Por qué a 100 grados? Porque nos dice el problema que debemos obtener 100 grados centígrados. Entonces procedemos a aplicar la fórmula. Calor necesario para pasar de 0 a 100 grados centígrados es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. ¿Ok? Entonces procedemos a aplicar la fórmula. A este calor lo vamos a llamar calor 3. Nos dice masa, que es 5 gramos, por calor específico, que es igual a una caloría por cada grados centígrados, y a la variación de la temperatura. La temperatura final va a ser 100 grados, porque lo queremos llevar a 100 grados. Y la temperatura inicial va a ser 0. 0 porque ya empezamos en 0, porque ya lo transformamos. Ya pasó por el estado de fusión. ¿Ok? Entonces el calor 3 va a ser igual a la multiplicación, que es igual a 500 calorías. Ahora sí, nos encontramos en estado líquido a 100 grados centígrados. Pero el problema nos dice vapor de agua. Vapor de agua. Entonces tiene que pasar por la fase de vaporización. Tenemos que pasar por la fase de vaporización. Entonces, ¿qué fórmula tenemos aquí? Que el calor necesario para que el agua se convierta en vapor va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Entonces aplicamos la fórmula. Calor de vaporización, que es calor 4, es igual a la masa, que es 5, por el calor latente de vaporización, que es 540. Esto nos equivale a 2700 calorías. Ahora, como el problema nos dice que nos vamos a quedar en 100 grados centígrados, entonces esto quedaría aquí. Ya no vamos a usar las fórmulas de la parte de vaporización. ¿Ok? Entonces, ya tenemos el calor necesario en cada fase, pero el problema nos pide el calor requerido, o sea, el calor total, para pasar de hielo a vapor de agua a 100 grados centígrados. Entonces aplicamos que el calor total o el calor requerido va a ser igual a la suma de todos los calores en cada fase, sea la suma del calor 1, calor 2, calor 3 y calor 4. Esto es igual a 50 más 400 más 500 más 2700, que nos sale que el calor total requerido va a ser 3650 calorías. Gracias por ver el video.